Después de tantos años de memes de que el juego iba a cerrar, al fin ha llegado ese día. Ya se dio el anuncio de que el juego será relanzado con otro nombre. Y como es de costumbre, vengo yo a explicarles qué es esto del relanzamiento, qué significa, qué es lo que va a pasar, ya que hemos visto a lo largo de los años que las comunicaciones al parecer no son el fuerte de MyGames. Para ponerlos en contexto, hace unos meses se lanzó un comunicado diciendo que el juego se iba a relanzar, pero no explicaron nada más, simplemente dijeron: tú no te preocupes, todas tus cosas van a seguir ahí, así que tranquilo. Para la gente de consola que me ha estado preguntando por qué quitaron el juego de la tienda, pues al parecer esta es la razón, solo que no lo sabíamos del todo. ¿Y por qué razón el juego va a ser relanzado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Realmente están haciendo esto porque ya hay muy pocos jugadores, ya no les deja dinero o qué es lo que está pasando? Resulta que el año pasado MyGames ha decidido dejar de operar en el mercado ruso. Esto ya se los había contado en un video, pero no les había dado las razones, porque no se sabía absolutamente nada en ese entonces. Fuentes muy cercanas y muy confiables nos han dicho que esta salida del mercado ruso sí tiene que ver con el conflicto que se está viviendo en esa parte del mundo. Pero MyGames simplemente no puede agarrar sus cosas y salir del mercado como si fuera un Walmart o algo parecido. Hay temas legales detrás muy fuertes, incluso me atrevo a decir que hay temas políticos muy fuertes. Así que la única opción que tenía MyGames para poder salir del mercado ruso era venderse a otra compañía. Para la gente que no sepa, MyGames, por así decirlo, no es una empresa soberana e independiente. Anteriormente, el dueño de MyGames era la empresa VK. MyGames solamente era la división de videojuegos de esta empresa que tiene muchísima influencia rusa. Y como ya les había dicho hace un momento, para poder salir del mercado ruso tenía que venderse a otra compañía. Ahí es donde entra un socio director de la empresa Leta Capital. Esta persona compró MyGames por la cantidad de $642 millones. Este socio director, de nombre Alexander Chachava, es quien ha podido sacar a MyGames del mercado ruso. Supuestamente Chachava compró el 100% de la compañía: empleados, productos, juegos, nombre, derechos. Supuestamente lo compró todo, a excepción de los productos de procedencia rusa. ¿Y qué productos son de procedencia rusa? Al parecer, lo más importante, solo Warface. MyGames actualmente no tiene los derechos de cualquier cosa que tenga que ver con Warface. No les pertenece ni el nombre, ni la imagen, ni el contenido, ni nada. Es por esta razón que el juego será relanzado con otro nombre y como un producto por separado para las versiones de PC y consolas. ¿Esto cómo afecta al juego actualmente y por qué MyGames está tan tranquila diciéndole a sus jugadores que no se preocupen de nada porque no van a perder nada? Para explicar esto de forma sencilla, como ya les dije antes, MyGames no tiene los derechos de ningún producto de procedencia rusa. Pues algunos rumores dicen que MyGames le ha pagado a la nueva compañía que es dueña de Warface, que por cierto se llama Astrum, aproximadamente 100 y 150 millones de dólares por el código fuente del juego. Ambas empresas han negado que se vendió el código fuente del juego, pero de que MyGames tiene el código fuente del juego, lo tiene. Por esa razón MyGames está tan tranquila diciéndole a los jugadores que no van a perder absolutamente nada, porque en realidad no están trabajando en un juego nuevo desde cero, están editando el juego actual para poderlo vender en este lado del mundo. Aquí es en donde entramos a terrenos un poquito complicados, ya que algunas fuentes que son muy confiables han dicho que esto llegará en forma de actualización, que no tendrás que descargar un juego completamente nuevo, sino que simplemente actualizas el que tienes y listo. Pero por otra parte, Alexander Chachava, que es el nuevo dueño de MyGames, ha dicho que su intención es traer jugadores actuales al juego nuevo que se está haciendo. Ha hecho declaraciones dando a entender que sí será un juego nuevo, pero todavía no se sabe, así que este punto lo dejaremos en un 50-50. Independientemente de si esto es una actualización o un juego nuevo, realmente eso de que no vas a perder contenido lo dejaría en duda. Recuerden que hay mucho contenido temático de Warface. Probablemente se pierdan mapas, probablemente se pierdan skins de armas, skins de personajes, etc. Así que realmente yo no diría que no se van a perder cosas cuando al final puede que sí se pierdan. El siguiente tema que quiero tocar es el tema de los servidores, ya que en meses pasados, como pudieron ver, en PC nos quedamos sin servidor Norteamérica y se fue mucha gente del juego.
No quiero romperles el corazón ni la ilusión de tener un nuevo Warface con servidores en Latinoamérica, pero Alexander Chachava ha declarado que su público objetivo se encuentra en Medio Oriente, en Europa y en África del Norte, ya que en estas regiones hay un aproximado de 337 millones de jugadores y es un mercado que cada vez más está creciendo. Así que buenas noticias para los turcos, probablemente regrese Warface Turquía. Bueno, Warface entre comillas porque ya no se va a llamar Warface. Chachava está viendo que hay mucho potencial en esta región y no quiere desaprovecharlo. Respecto a Estados Unidos y Latinoamérica y otras regiones del mundo, no ha dicho absolutamente nada. De momento esto es todo lo que se sabe de la nueva versión de Warface por parte de MyGames. Lo que voy a decir a continuación solo es especulación mía, si quieren tomarlo como un dato útil lo toman, si no, simplemente no lo tomen. Creo que al juego le queda aproximadamente entre 1 y 2 años de vida, que es más o menos el tiempo que se puede tomar MyGames para editar la versión actual que tienen. Algunos van a estar contentos con este cambio porque pueden llegar a tener un juego nuevo con todas las cosas que les hubiera gustado tener, pero yo de este lado les puedo decir con sinceridad que no esperen tanto. Llevo tantos años haciéndole contenido a este juego y ya conozco tanto a MyGames que al final nos van a decepcionar otra vez. Y el hecho de que se estén enfocando tanto en ciertas regiones que ahora mismo están creciendo a nivel de jugabilidad y que no tienen las mismas exigencias que nosotros tenemos de este lado del mundo, la verdad es que me parece muy sospechoso y siento que seguirá siendo un juego pay to win en el que vas a estar farmeando horas si quieres conseguir algo gratis. Y en general no va a cambiar absolutamente nada, seguirá siendo el mismo juego pay to win, injusto y cansado de siempre. Respecto a la versión rusa de Warface, este continuará su desarrollo con otra empresa, de forma independiente y según los intereses de la comunidad rusa. Algunos expertos han dicho que esto puede ser beneficioso para la versión rusa del juego, ya que si ellos meten tramas políticas interesantes, pueden llegar a tener apoyo económico del mismo gobierno ruso para seguir desarrollando el juego. Hay muchos puntos interesantes que podríamos analizar respecto a esto, ya que nunca he sabido de un gobierno que apoye el desarrollo de un videojuego, y me parece interesante cómo es que la política pueda llegar a manejar este tipo de cosas, cuáles serían sus intereses, y cómo lo manejaría el estudio y la empresa que vende también este videojuego. Así como pueden pasar cosas buenas, creo que también pueden llegar a pasar cosas malas, ya que no es normal que un gobierno se interese en el desarrollo de un videojuego, y más aún en un videojuego que se trata de la guerra. Me gustaría que me dieran su opinión en los comentarios sobre este tema, de hecho sobre ambos temas, ya que hay cosas interesantes que analizar. De momento esto es todo lo que tengo que decirles, muchas gracias por quedarse a ver el video hasta el final, recuerden darle me gusta, dejar su comentario y suscripción si no están suscritos. Te voy a dejar estos dos videos aquí en pantalla para que vayas a verlos, estoy completamente seguro de que te van a gustar. Cuídate mucho porque ya sabes que nos tenemos que ver en el próximo video. Hasta luego.